Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Aquí estamos comenzando un nuevo programa de Así son las cosas, el debate en esta nueva temporada que estamos desarrollando, cerrando la semana que tuvo nuevamente a tribunales como epicentro informativo para Río Cuarto y todo el sur de la provincia de Córdoba. Aunque hay que aclarar también que el caso judicializado ha tenido repercusión provincial, por supuesto, pero también nacional, porque fue una situación, es una situación realmente sorprendente, excepcional y de difícil comprensión de cómo pudo haber llegado hasta la instancia en la que se instauró no solo como un falso médico, sino con un rol determinante durante la pandemia, con un rol estratégico, con un rol que lo ponía a la derecha de las autoridades políticas. Y eso es lo que esta semana se está ventilando en los tribunales de la ciudad de Río Cuarto, en este juicio oral y público al falso médico Ignacio Martín. La gran pregunta, él ya ha admitido parte de los delitos que se le imputan, otros no, pero la gran pregunta que después de los 5 días de testimoniales, 6 días de audiencia, pero 5 días de testimoniales en donde el peso de las afirmaciones despejó claramente si había alguna duda respecto de las responsabilidades que tiene Martín, que veremos de qué manera va a ser condenado, pero condenado va a ser condenado porque admitió culpa, con lo cual ahí allanó el camino de la remoción de dudas. Pero si las responsabilidades se van a extender a los que políticamente decidieron que Martín estuviera en el lugar donde estaba, ¿fue una falla del sistema? ¿Fue la pandemia que nos puso a todos en un estado de excepcionalidad y esta persona con sus cortos 19 años se aprovechó de la situación para encumbrarse en un lugar siguiendo, bueno, obviamente ya lo podemos decir, la lógica de un mitómano, un mentiroso, que vaya a saber por qué razón hacía lo que hacía, y lo que hizo es poner en riesgo las vidas de las personas. A tal extremo que ahora la duda está instalada de si su accionar o si su no accionar no provocó muertes. Bueno, de esto vamos a hablar porque la semana de testimoniales ha finalizado, ya pasaron todos los testigos, ahora hay fecha después de un cuarto intermedio, una semana en donde por supuesto las partes van a elaborar los alegatos. La próxima cita será el 14 de agosto. Ahí se van a conocer los alegatos y veremos si el propio tribunal resuelve que ese mismo día se conozca la resolución de este juicio, que ha dejado mucho para interpretar, y es lo que vamos a hacer en este programa, desde dos lógicas. Una estrictamente judicial, la otra más ligada a la política sanitaria, como en un esquema de organización que no es nuevo, viene desde hace muchísimo tiempo funcionando un Ministerio de Salud de la provincia, una Secretaría de Salud de la provincia, una Secretaría de Salud municipal, áreas municipales, áreas provinciales que se suponen tienen ya un mecanismo de selección de las personas que pudo haber sido alterado por la excepcionalidad de la pandemia. Esto es lo que nos preguntamos y vamos a analizar. Está con nosotros Daniel González, que es una de las víctimas. Gracias por venir, Daniel. Bueno, uno de los testimonios que pasó por los tribunales riocuartenses. También está su abogado defensor, Mariano Zampayo. Un gusto, Mariano. Igualmente. Bienvenido al programa. Gracias. Y nos va a ayudar, porque es el que sabe estas cuestiones judiciales, Alejandro Fara, que es docente de la carrera de Comunicación de la Universidad Nacional de Río Cuarto y periodista especializado en temas judiciales. Inicialmente te pregunto, Ale, ¿a vos qué impresión te dejó? Porque venimos de otro juicio que no tenemos una especie de referencia, que es el juicio del caso Dalmazo, donde hubo absolución. Bueno, esta semana de testimonio, ¿qué impresión te dejó, Alejandro? Sí, te diría que la sensación, la primera percepción que uno tuvo cuando entra a la sala de audiencia es la de cierto desbalance entre la acusación y la defensa, en el sentido de que por un lado tenés toda una batería de fiscales y abogados querellantes y por otro lado un abogado defensor que está haciendo sus primeras armas en la profesión
El abogado de Martín, de Ignacio exactamente. Martín. Eso como una primera percepción de alguien que está entrando a este juicio. Y después la idea de que en este juicio se está juzgando, como efectivamente quedó claro en la acusación, a una sola persona, que es a Ignacio Martín, pero difícilmente se llegue a esclarecer las responsabilidades de los funcionarios. Esto que vos planteabas al principio. Yo creo que va a ser muy difícil y por lo que uno está viendo de la marcha, ya se terminó de tomar las pruebas, sé que ya no hay nueva prueba para recoger, la sensación es de que va a ser difícil de que en este juicio se esclarezcan otras responsabilidades. ¿A usted qué impresión le dejó cuando lo vio a Martín? ¿Lo había visto sin barbijo o nunca lo había visto sin barbijo? No, sí, lo vi sin barbijo cuando él me atendió. Ah, cuando lo atendió. ¿Y le generó alguna suspicacia, algo en ese momento? Cuando... Esa cara de nene, digo, claro, ¿no? Porque yo estaba en un estado, viste, sí, que... no tenía plena conciencia, digamos. Exacto, no te das cuenta. Aparte vos confías en una institución como el COE, vos llamas a un médico y no te vas a poner a mirar si es joven, si... más como yo estaba. Está bien. Que él le diagnosticó COVID y estaba cursando un principio de infarto, claro, o un infarto. Claro, yo tenía un infarto y él me dijo que yo estaba tomando unos medicamentos, no exactamente para el infarto, para ir descartando algunas cosas de un médico amigo. Y vino él, me dijo que eso que yo estaba tomando no servía, que eso no me iba a hacer nada. Y me hizo la receta, un paracetamol cada 8 horas y otro medicamento que en este momento no me acuerdo. Como si fuera COVID. Exacto. Lo trató como un caso de COVID. No me dijo que tenía COVID. Vos lo que tenés COVID. Entonces, viste, yo tengo toda mi familia. Sin hisopado, sin nada. No. A ojo nomás. A ojo. Y claro, llegó un momento que, viste, que los quería correr todo en mi habitación, a mi mujer, a mis hijos, mis nietos. Claro, para no contagiar. Claro, y andás el hisopado porque vos estás conmigo acá. Y iban al hospital, se hacían el hisopado, venían allá, negativo. Llegó un momento que pensé que mi familia me estaba mintiendo para que me tranquilizara. Claro. Sí. Porque, viste... Sí, para no alterarlo aún más. Claro, eso es lo que yo pensaba. ¿Cuánto pasó en descubrir que tenía... ¿Cuánto tiempo? ¿Un día, 2 días, horas? No. ¿Que le diagnosticaron el infarto? Y no, más de 20 días. ¿20 días? Sí. Que yo tomaba el medicamento que me había dicho él y que estaba aislado, no podía salir afuera porque tenía COVID. Él me dijo que me iba a hacer un seguimiento, iba a venir día por medio, casi todos los días a verme, y bueno, no lo vi más. Mejor así, ¿no? Sí, mejor así. Cuando lo vio ahora en tribunales, ¿qué le pasó? Y te pone, viste, mal, porque vos decís, ¿cómo te puede mentir un chico así? Ahora digo eso, ¿viste? Pero en el momento no. ¿Pidió disculpas? ¿Las cree sinceras? ¿Se las aceptó? No. ¿Lo hace buscando conveniencia judicial? Yo pienso que sí. Sí, a ese chico no se le puede creer ni el Padre Nuestro. Con tantas mentiras que tiene encima, viste que es difícil creerlo. Desde su concepción de víctima de esta situación, ¿lo cree un lobo solitario que actuó solo? No, yo pienso que alguien lo trajo, que alguien lo puso donde estaba. Porque, viste, vino como médico y pasó a ser jefe del COE. Pienso que hay alguien más, ¿viste? Sí. Que eso no se va a saber nunca. Mariano, en las audiencias se agotó todo lo que podía avanzarse en despejar las dudas que estaban instaladas con el caso desde la perspectiva estrictamente jurídica. Así es. Nosotros tenemos que recordar que Ignacio Martínez enfrenta en esta causa 7 incriminaciones penales. 7 acusaciones. 7 acusaciones en concurso real. Ese ramillete de acusaciones delimitan el objeto de la prueba a ventilarse. Claro, no se le puede preguntar de otra cosa que no sea de esas 7 situaciones. En principio se le puede preguntar de otras cosas e incluso surgen espontáneamente, porque los procesos, particularmente el proceso penal que es oralizado,
lo permite por una cuestión comunicacional. Surgen cosas que quizás se apartan un poco de la materia del objeto propio del juicio, pero en esta causa se ha mantenido, ha sido un debate armonioso en este sentido, y en ese sentido digo que lo que tiene que ver con la prueba ofrecida por las partes está totalmente agotada. Hubo una... ¿Usted está satisfecho con la evolución del proceso, digamos? Yo considero... ¿No o sea, cree que podrían haber citado otros testigos, que se podrían haber avanzado con otro tipo de pruebas? En lo que tiene que ver con mi trabajo como abogado querellante, en lo que refiere al delito de lesiones graves cometidas con dolo eventual, estoy satisfecho y yo considero que está sustantivamente probada la pérdida de chance que tuvo a raíz o en función de la actuación de Ignacio Martín como no médico, o sea, o como falso médico, en orden al mejoramiento del estado de salud. Fue privado del mejoramiento del estado de salud. O sea, las acciones humanas en general tendemos al bien, digamos. Hubo 5 episodios que él los admite, ¿no? 5 acusaciones que están admitidas. En realidad son 3. 3 las admitidas. Son 3. Y quedan otras 4, entre las cuales está la de su defendido, más el caso de la persona que falleció. Claro, fundamentalmente él lo que ha controvertido es... yo vengo pensando estos días y más ahora que nos vamos a acercar a la etapa de los alegatos, a estos 7 delitos nosotros los podemos pensar como algunos de estos delitos cometidos contra conceptos o contra bienes jurídicos conceptuales y otros delitos contra la carne, contra la vida, contra las personas. Lo que él decidió estratégicamente controvertir es el delito de homicidio, también cometido por dolo eventual, y las lesiones graves con dolo eventual. Es decir, la cuestión de Bertol y la cuestión de Daniel González y de otra señora que lamentablemente terminó falleciendo no en manos de él, sino en la Clínica del Sud, unos días después a que él la atendiera originariamente. Esa vendría a ser la parte que yo considero más dificultosa. No me corresponde a mí referirme porque no soy abogado de esa querella, pero lo que tiene que ver con, usted me pregunta en orden a mi satisfacción personal, la verdad que sí, estoy muy satisfecho. Es importante lo que acaba de decir Mariano, y Alejandro tiene mucha experiencia en juicios, porque los fiscales y el propio tribunal en el desarrollo de estas audiencias no puede ir a sondear otros episodios, tiene que limitarse a lo que el fiscal elevó, ¿no? Así es. Se perdió una oportunidad de la Fiscalía de elevar una causa que considerada englobar otras responsabilidades. En el contexto propio de este proceso yo no puedo afirmar eso de que se perdió una oportunidad la Fiscalía, porque en definitiva la Fiscalía actuó sobre la noticia crímenes, digamos, porque esto surgió un poco a raíz del estado público que tomó el accionar de él. Que la denuncia es anterior, la municipalidad denunció antes. Claro, en realidad yo tengo entendido, y así considero que ha sido, hubo un primer movimiento por parte del Consejo Médico de Córdoba, ¿no? Y luego a ello se adosó, pero incluso por una cuestión de responsabilidad pública, la Fiscalía Municipal de Río Cuarto, y inmediatamente nosotros noticiados de ello lo que hicimos fue pedir que se nos permitiera participar como querellantes, aportar la prueba con la que contamos, porque teníamos la receta con membrete, firma y sello. Entonces, eso hicimos, y en definitiva, lo que la Fiscalía hizo fue pedir la elevación a juicio en base a ese sustrato. Y como usted lo decía y yo también lo manifesté recién, hubo un pedido de la defensa el mismo miércoles, en el cierre de la audiencia, de que fueran citados 2 funcionarios o exfuncionarios, la verdad que no lo sé hoy en día, Almada y Carvajal. Y corría vista las partes, no hubo ninguna objeción y esas personas fueron citadas, pero bajo una
no condición, sino una... porque en definitiva lo que hace la Cámara es dirigir el debate. Sí, sí. Y obviamente tiene esa obligación. Le pone límites también. Exactamente, determines cuál... Primero, el objeto ya viene dado por el requerimiento, pero ellos tienen que, de alguna manera, dinamizar el debate conforme a las reglas procesales y de acuerdo al objeto mismo de la investigación, pero a pedido de la defensa se hizo lugar a ese planteo y se nos pidió de que las preguntas que formuláramos las partes no implicaran respuestas que conllevaran a los testigos a autoincriminarse. Pero como en definitiva las preguntas que se le hicieron fueron más bien someras, no se vio en la necesidad de decir no voy a responder. Porque si hubieran estado imputados, ¿se los hubiera perseguido en el término de inquisitoria judicial de otra manera? Por supuesto que sí, porque estarían perseguidos por la comisión de un delito. En este contexto no, pero aún así, aún habiendo sido así, aún yo considerando, digamos, bueno, qué tipo de preguntas se le hicieron, para mí fueron someras, ellos dan una referencia, porque la pregunta es... ¿Pero fueron someras por qué? Fueron someras... ¿Lo trataron bien porque lo impuso el tribunal? No, fueron someras porque le permitieron decir... Lo que ellos querían. No lo que ellos querían, sino lo que en definitiva tenían para decir, porque nadie va a autoincriminarse. Claro. Dijeron, Ignacio Martín para nosotros fue un voluntario. Lo que pasa es que hubo más de 5.000 voluntarios en la provincia. Entonces la pregunta que me hago yo, pero no como abogado... sino como ciudadano, es si de hecho Ignacio Martín quedó a cargo material, porque el COT era un centro de operaciones tácticas, es lo más asociado al funcionamiento, digamos, militarista, digamos, de una... vos andás para allá, vos haces exactamente, eso, vos te encargás de esta cuestión, lo operativo. Bueno, entonces yo me pregunto, ¿cómo es que él, o de qué manera calificó? Debe haber habido un criterio para categorizarte al punto tal de quedar como encargado. De eso, obviamente, no se le preguntó y eventualmente se podría ventilar en otro juicio. Aquí hay también una cuestión que está ligada con un argumento que la municipalidad, al que se aferra la municipalidad de Alejandro, nosotros somos querellantes porque nosotros denunciamos, el tribunal nos dejó entrar como querellantes, no podemos ser culpables. ¿No? Sí, eso dice la municipalidad. Exactamente. Nosotros, en todo caso, miren a Córdoba buscando responsabilidades, porque Martín vino de Córdoba, no lo nombramos nosotros. Eso empieza a empantanarse cuando después pasa a cumplir funciones. En el ex-EDECOM, en los dispensarios, ahí ya empieza, sí, bueno, pero lo trajeron y vos lo validaste. De pasarse la pelota, me parece a mí, de una esfera hacia la otra. Está la municipalidad que dice, a nosotros nos lo presentaron como un médico promisorio de una actuación intachable y demás, y del otro lado desconocen esto y dicen, como comentaba recién Mariano, para nosotros era un voluntario, nos enteramos que era médico, pero bueno, fue una cuestión de confianza, confiamos en que era así, pero en realidad como médico actuó en la Municipalidad de Río Cuarto, no, mientras estuvo con nosotros fue un voluntario que se encargó de este centro de operaciones tácticas. Bueno, pareciera que surgió como generación espontánea, como que se ungió él mismo. De la nada, claro. Se ungió él mismo. Hoy están juzgando a una persona que se ungió a sí misma como director de este centro de operaciones tácticas. Hoy diferimos miradas con Alejandro en la radio respecto de... Yo soy de los que creo que cuando falle el tribunal, cuando se conozca la resolución del caso, se lo va a imputar a Martín y van a solicitar se abran investigaciones. Alejandro tiene la teoría de que no, que eso no va a ocurrir. Bueno, Martín será el principio y el fin de la responsabilidad. Pero me permiten hacer un punto en lo judicial para hablar de la política sanitaria, porque aquí también es una cuestión de política sanitaria. Voy a saludar al prestigioso sanitarista riocuartense, al doctor Pedro Saracho, que fue titular de la vieja cuarta zona sanitaria y además fue durante mucho tiempo secretario de Salud de la Municipalidad de la ciudad de Río Cuarto. Doctor Saracho, un gusto. ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo anda? Bueno. No sé si me escucha bien. Sí, lo escuchamos perfecto. ¿Usted nos escucha bien?
Sí, sí, perfecto. Y bueno, saludo ahí a la gente que lo acompaña. Bueno, le pregunto, doctor. Es la antigua zona sanitaria número 7. 7. Yo confundo la unidad departamental 4 con la zona sanitaria. Claro. Pero es la Eran zona 10 7. 10 zonas sanitarias eran en esa época en toda la provincia. Bueno, ¿a usted le hubiera pasado siendo secretario de Salud una situación así? ¿Estaban todos expuestos? ¿Se justifica la incertidumbre generada por la pandemia, que se haya filtrado un joven y se haya hecho pasar como falso médico, doctor Saracho? ¿Qué mirada tiene, no desde lo judicial, sino de lo estrictamente sanitario, política pública? Sí, sí, bueno, es penoso, digamos, en este momento estar presenciando estos comentarios, por supuesto, porque los daños colaterales fueron y son importantes. Y bueno, y está en esa parte jurídica. Sí, yo creo que esto es algo que desde el punto de vista sanitario y epidemiológico se viene trabajando hace mucho tiempo y se le llama bajo el título de oportunidades perdidas. Digamos, las previsiones estaban dadas y están dadas para casos de epidemia y para casos de pandemia y para situaciones graves, terremotos, en fin, todas situaciones graves, gravísimas. Hay esquemas ya estipulados de manejo de las situaciones, incluso de organigramas de emergencia. Por ejemplo, en la época que me tocó a mí, que tuvimos la epidemia de cólera, y las que eran de todos los años, porque eran endémicas, por ejemplo, la hepatitis A, que eran brotes epidémicos, todos respondían a un organigrama. Por lo tanto, estaban a cargo de personas experimentadas de planta permanente y generalmente concursadas para ese cargo, para esos cargos. Se respondía al área de vigilancia epidemiológica de Córdoba, del Ministerio. Me acuerdo en este momento que uno de los últimos o primeros referentes que yo conocí era el doctor Grenón, y que estaba a disposición en cualquiera de las zonas sanitarias para cualquier situación que pudiera llegar a ser de riesgo para la población. Y era convocado por nosotros y por los medios y las autoridades municipales y todo lo demás. O sea que es un engranaje que viene funcionando hace mucho tiempo. Cuando las cosas van más allá por gravedad, está previsto el organigrama encabezando defensa civil, el tema, bajo la dependencia política del intendente. O sea, era intendente de defensa civil que coordinaba todas las áreas, entre ellas la parte de epidemiología que estaba en esa época en zona sanitaria. Y zona sanitaria, por supuesto, estaba en contacto con todos los establecimientos que dependían del Ministerio de Salud de la provincia. Todo eso está previsto. Lo interesante sería saber si esas cosas ya se borraron, si tienen vigencia, y ahora la gran oportunidad perdida, creo, hasta ahora, analizando ya el pasado inmediato, es que seguimos perdiendo oportunidades. Entonces, yo pensaba, teníamos las expectativas de que esta pandemia tan tremenda iba a servir, que ninguno de nosotros habíamos tenido experiencia porque datan de 100 años atrás, pero que iba a servir casualmente para ajustar todos los resortes ya previstos y para crear nuevas posibilidades. Pero yo veo que esto no ha servido y no ha servido para la pandemia. Doctor Saracho, la impresión que nosotros tenemos es que durante la pandemia ganó protagonismo la decisión política y perdió protagonismo la decisión médica, sanitarista, porque lo acaba de decir el doctor Zampayo respecto de, bueno, se convocaron a 5.000 voluntarios, creo que fue el exsecretario de Salud de la provincia, Carvajal, que declarando en el juicio dijo, bueno, incluso había abogados o legisladores que se manifestaban como voluntarios y rápidamente les explicaban cómo hacer y hacían hisopado. ¿Está bien eso? ¿No hay una estructura médica sanitarista como para que la tarea médica la hagan médicos?
¿Pudo haberse perdido de eje quién tomaba las decisiones en ese momento, doctor? Sí, yo creo que sí, porque el tema de la convocatoria voluntaria es muy bueno, es muy interesante. Nosotros lo hicimos en la época del cólera conformando las promotoras de salud y que fueron de muchísima utilidad, pero nunca pueden dejar de estar bajo la supervisión de personas responsables. En este caso, de profesionales, ya sean profesionales del equipo de salud con experiencia y, sobre todo, con personal de planta permanente, que es lo que garantiza la experiencia, y gente que, digamos, esa experiencia lo logró dentro de marcos académicos, ¿no es cierto?, con concursos y todo lo demás. De eso no se puede prescindir. Uno puede cobijar y puede convocar y preparar voluntarios para determinadas cosas, no para responsabilidades de este nivel. Yo creo que sí hubo un predominio de las decisiones políticas y probablemente se fueron sucediendo cosas improvisadas. Y me parece que eso fue una puerta de entrada a posibilidades, a situaciones que no pueden ser controladas. Sí. Yo creo que tiene que ver, Guillermo, pienso que son un poco efectos colaterales, pero que tiene que ver con un desguace de neoliberalismo que hubo en Córdoba, y recuerdo muy bien en el gobierno de Mestre, en donde se descentralizaron todos los centros de salud de toda la provincia, ipso facto, y todos tuvieron que hacer cargo de responsabilidades que realmente no estaban en condiciones de hacerlo. Y por otra parte se cerraron hospitales, se cerró la casa cuna, o sea, hubo un desmantelamiento de los servicios públicos de salud. Y ahora nos encontramos con que en una situación de pandemia tuvimos todos que salir, digamos, tuvieron todos que salir, tanto públicos como privados, a ver cómo se contenía este efecto. Y bueno, y vemos ahora que, por supuesto, todas las instituciones y personas esenciales actuaron con la mejor de las posibilidades, la mejor de las intenciones, pero al fin de la pandemia vemos que se recuperó, se resguardó productividad, rentabilidad, pero los servicios públicos siguen retrasados y siguen con déficit, con una vigencia realmente no deseada y que son puertas abiertas a cualquier situación. Es muy probable que una pandemia no tengamos por muchos años, pero sí tenemos de situación de salud diaria que yo creo que esta oportunidad es buena para rever todo, ¿no? O sea, tiene que haber un diagnóstico de situación que englobe todas estas cosas. Doctor Pero Saracho, volviendo a lo que me preguntaba, sí, yo creo que hubo un predominio de situaciones, de decisiones políticas. De cualquier manera, dentro de las decisiones políticas, como decía, para la pandemia, correspondía una cabeza en defensa civil coordinando y sobre defensa civil un responsable político que es a nivel de intendencia. Doctor Saracho, ¿cuántos años desarrolló la profesión médica? Y desde el año 73. Bueno. Hasta ahora. Casi 50. Digamos. 50 años. En esos 50 años, ¿alguna vez le tocó tener al lado un falso médico? Digamos, ¿puede perdurar en el tiempo alguien que no sabe hacer medicina haciéndola? ¿Tiene que ser tan hábil mintiendo? Sí, no. En mi experiencia me ha tocado una sola vez, pero mucho menos, porque hay resortes, digamos, muy establecidos. Por ejemplo, cuando yo era jefe de zona sanitaria, en el periodo corto que fui jefe de zona sanitaria, me tocó analizar la posibilidad de incorporar un médico con título, con toda la de la ley. Pero dentro de los requisitos está un certificado de buena conducta para ver si es que hay situaciones dentro de la justicia, si hay cuestiones pendientes en el Consejo de Médicos, o sea, el control deontológico. Y bueno, ahí saltó en el acto de que sí había, y por supuesto, ahí quedó el trámite. Imposible de ser incorporado, no había otra. Bueno, acá si se hubiera hecho un mínimo control pidiendo un certificado de buena conducta, Martín no hubiera prosperado en su accionar.
No, y aparte que tenemos que presentar el título habilitante, que en esa época era el título original, acompañado de la fotocopia, no con una fotocopia legalizada, no era suficiente, sino tenía que ser el título original y la fotocopia legalizada en colegio médico, en los lugares donde uno iba a trabajar. Así que es muy rara la situación esa que haya pasado desapercibida en tantos escalones, ¿no? Sí, pero... y además que la otra gran pregunta, desde mi punto de vista, es ¿qué beneficio podía tener encumbrar a esta persona con los riesgos que conllevaba? Digamos, ¿qué podía obtenerse a partir de eso, más que el riesgo de lo que pasó, ¿no? No sé quién puede lucubrar que poniendo a un falso médico en un lugar se puede obtener un beneficio. ¿Usted se lo pregunta eso, doctor? ¿Para qué estaba esa persona ahí? Sí, no sé, a mí me hace pensar de que fue fruto de improvisaciones ante la urgencia. Ajá. Y en una situación en donde todo estaba controvertido. Recuerden ustedes que teníamos toda una línea de trabajo mediático, político, e incluso con profesionales, con títulos, con toda la ley, que eran negacionistas y que solo servían, digamos, para sumar a un clima de incertidumbre para la población ante una situación insospechada e impensada para todos, digamos, con aquel antecedente de la fiebre amarilla por detrás, nada más, o sea, en la época de Sarmiento. O sea que yo creo que se fueron sumando cosas, se fueron sumando la urgencia epidemiológica, los dimes y diretes desde el punto de vista comunicacional y profesional y político, y bueno, esa emergencia de echar manos a recursos humanos que en un principio habrán sido ocupados como voluntarios y después se habrán ido filtrando, vaya a saber por qué cosa del destino, digamos, con ciertas autorizaciones de en qué momento y cómo ha sido, la verdad que no me imagino. Pero los resortes estaban y siguen estando. Es muy difícil de entender en ese sentido, ¿no? Para finalizar, doctor, una última pregunta. Usted ha sido médico 50 años, también funcionario público en el área de salud. ¿Usted cree que aquí deben canalizarse responsabilidades judiciales o solo políticas en los responsables de las áreas de salud que no hicieron bien riguroso el control para que Martín no se sentase a tomar decisiones en medio de la pandemia? Sí, Guillermo, yo no me animaría a meterme en el terreno que puede ser así judiciable, pero sí creo que todo es investigable. Nosotros los médicos individualmente estamos siempre bajo la lupa de la mala praxis. Estamos permanentemente, digamos, expuestos a ser analizados, investigados y todo lo demás por la vida profesional que nosotros llevamos. Entonces creo que de investigable, sin lugar a duda. Pero me remito al contexto. Yo creo que es importante que esto nos sirva, este hecho gravísimo, en este caso que están relatando y que están manejando ustedes en este momento, que es importante referirlo al contexto general. Yo creo que todo tiene que ver con todo. Si nosotros hacemos en una mesa de diagnóstico de situación bien profunda para tratar de buscar estar en mejores condiciones que antes, ante esa situación de compatibilidad de lo público con lo privado, del manejo comunicacional, del manejo de los políticos, de los responsables políticos en territorio y todo lo demás, seguramente que va a servir también para analizar en profundidad qué es lo que se debería hacer como en estos casos, ¿no? Puntualmente. ¿Qué se hace? ¿Qué se puede hacer para prevenir? Para prevenir, yo lo veo muy claro, las cosas que no se hicieron, que son fáciles de prevenir. Sí, sí. Yo creo que si se hubiera actuado con un organigrama que estaba previsto para estas cosas gravísimas, y bueno, por supuesto la responsabilidad máxima a nivel local es la Intendencia, y a nivel provincial es el gobierno, o sea, el gobernador.
Eso está previsto en situaciones de desastre. Sí, bueno, pero ahí se borró todo eso, ¿no? En el momento de la pandemia se borró todo, la municipalidad estaba sometida a la lógica del gobierno provincial que venía, acá hay que hacer esto, ¿no? Y además no se sabía con qué lógica, porque se crearon estos COE que no se sabe desde dónde se fundamentaron. Hoy ya vemos que, como usted lo acaba de decir, doctor Saracho, fue una oportunidad perdida, ¿no? Porque en lugar de ser una evolución, fue una involución. Porque además tampoco se evitaron las muertes, tampoco se evitaron los miles de contagios. No es que esto fue una situación que condujo mejor la situación, la profundizó a la pandemia en sus consecuencias en la provincia de Córdoba. Doctor Saracho, no lo estoy despidiendo. Si me permite Guillermo, una referencia de la experiencia. En la época del ministerio del doctor Ral, creo que era la gobernación de Argelos, mire usted, en aquella década del 90, se hizo un programa en toda la provincia de vigilancia epidemiológica a fin de capacitar a todos los profesionales, desde los puestos sanitarios que existían en esa época a los hospitales de alta complejidad, del manejo de la vigilancia epidemiológica. Estaban todas las pautas de qué era lo que se debía hacer en todos los casos. Bueno, eso pasó al olvido. Doctor Saracho, no lo despido por si quiere participar sobre el cierre del programa. Para la despedida lo volvemos a convocar. Gracias por darnos esta mirada sanitarista de esta situación, que no debemos perderla de vista, porque la deriva judicial viene por un error en política sanitaria. Exacto, yo pienso que sí. Bueno, esta semana Alejandro dejó determinaciones claras respecto de posibles imputaciones. Para Martín, claramente, la declaración del forense Subirá pareció clave en ese sentido. Eso te iba a decir, me parece que Subirá en ese sentido fue determinante, fue todo lo determinante que a lo mejor no fueron otros testigos. En ese sentido, el análisis que él hace en su pericia es, bueno, responsabiliza al acusado claramente. Él habló de una estafa, que ahí no hubo un acto médico, sino una estafa, y habló de un nexo causal, que para la justicia es un término muy fuerte. Está hablando de que a raíz de la actuación del médico, eso generó una consecuencia que tiene su correlato jurídico. Así que en ese sentido yo creo que fue determinante. El abogado también puede tener su opinión al respecto, pero yo creo que ese testimonio en particular fue muy importante. Y una breve referencia que me deja esta presencia en el juicio, más allá de todo esto que estamos discutiendo, de la cuestión de las consecuencias políticas, de las consecuencias jurídicas, no dejo de pensar en la cuestión de la naturaleza humana. Esto que vos planteabas, un pibe de 20 años poniéndose encima un Estado, o sea, avanzando en el fragor de una pandemia inédita. La verdad que es, a mí, ya sacándome el traje de periodista, como ciudadano, como persona, me interpela y me lleva a pensar ¿qué hay ahí, no? Porque uno tiende a estos casos a tildarlos de casos marginales, demonios, monstruos, y con eso no. Yo creo que eso no ayuda a entender. No, porque además es imposible pensar que se cortó solo, ¿no? Exacto. Me presento como voluntario, y si puedo me hago médico, y si puedo, no sé, me consigo un trabajo. La verdad es que cuesta mucho trabajo, esfuerzo intelectual, pensar que eso ocurrió sin que nadie lo haya advertido. Y si eso ocurrió sin que nadie lo haya advertido, mucho más grave aún en el sentido que decir, bueno, ¿en qué organización estamos? Que alguien pueda abrir la puerta, quiero ser voluntario, soy médico. Bueno, dale, pasá. Pero, ¿qué haces vos? No, yo te puedo hacer esto. Bueno, bueno, vamos a hacer una cosa, te pongo a organizar. Vamos acá que hay un brote, vení conmigo. Sí. Lo que acaba de decir el doctor Saracho, hubieran pedido un certificado de buena conducta, mínimo, que no lo tendría. No tenía ni el certificado, ni el título de médico, ni el certificado de buena conducta, porque ya tenía otras denuncias que han salido a la luz por otras mentiras que había Cuando la municipalidad construido. lo iba a contratar, que de hecho lo contrata, en la primera instancia donde él empieza a desarrollar tareas médicas, se le pide el título. Y la respuesta que da este falso médico es que lo tiene en Córdoba. Lo tengo en Córdoba, después te lo mando.
y le aceptaron ese argumento. O sea, él decía que estaba en Córdoba, que su título, que la madre no podía ir al lugar por esta cuestión de que estábamos todos encerrados. Sí, sí. Entonces que le aguante, que mientras tanto él iba atendiendo. Y el documento lo perdí. ¿Cómo? Bueno, después lo encontré y te mando una copia. Y con todos esos argumentos seguía avanzando. No es que le dijeron, bueno, no, a ver, preséntame esto y después veo si te contrato. Después en una segunda instancia sí se pusieron más rigurosos. Pero todo esto ya había atendido muchísima gente. Sí, bueno, había recetado medicamentos, que fue otra de las razones, porque no se entendía lo que había recetado. También que los médicos escriben raro, pero no se sabía ni lo que escribía. Es cierto, está la excepcionalidad de la pandemia, pero es cierto también lo que dice el doctor Saracho, que fue una oportunidad perdida, porque si vos estás capacitado, porque se supone si hay una vigilancia epidemiológica, para si hay una pandemia, tener una organización que actúa. Ha habido, claro, lo que decía Saracho, un desmantelamiento de las estructuras sanitarias en su momento, aplicando el achique del Estado, el ajuste del Estado, bueno, que nos expuso de esta manera. ¿Usted le gustaría que haya más gente juzgada, Daniel? ¿Siente que no se va a hacer justicia si el único condenado es Martín? No, vos sabés que yo a la justicia le tengo mucha fe. Yo pienso que va a salir otro. Que van a pedir que se profundice la investigación en otras personas. Sí, ¿Confía en eso? Confía en eso, sí. ¿Usted sintió que lo interrogaron bien cuando declaró? Sí, por más que tuvo que esperar, ¿cuántas horas tuvo que esperar? Y estuvimos 9 horas. 9 horas hasta que declaró. Sí, pero como fui el último. El último. Ese día declaró el doctor Ferrario, ¿no? Marcelo Ferrario. Sí. ¿Y le cerró la explicación que dio? Ferrario es el secretario de Salud actualmente. No ¿Por qué? Y porque él es uno de los responsables para mí, que fue el que le dio el título como jefe del COE. O por lo menos aceptó que se le instalaran, porque el argumento que da la municipalidad, nosotros vinieron y nos impusieron a esta persona. Claro. Pero él pienso que tendría que haber profundizado en que presentara bien los papeles. ¿Usted habló en algún momento con Ferrario? ¿Ferrario se acercó con usted a charlar ahora o antes? No. Anteriormente no se presentó nadie. Ahora ahí el día viernes, que estábamos en la cámara juntos, tuvimos una conversación así, pero muy ¿Qué le dijo distante. en ese momento? No, que él pensaba que la municipalidad había ido a mi casa, que me aseguraba que sí, que habían ido a verme. Y no fue nadie se presentó. Nunca. ¿Él creía que alguien había ido a verlo? ¿Él había ordenado eso? Aparentemente sí, era la orden de él. Porque si yo creía que te habían ido a ver, no, le digo, a mí no me puede ver nadie. Dice, no puede ser, sí, le digo. Te digo que en mi casa no fue nadie. De la municipalidad nadie fue a verme. ¿Y usted le cree a él? No. No le cree. Aquí hay una cuestión también, doctor, que la posibilidad de ampliar las imputaciones, porque ¿se puede hacer cargo civilmente, Martín, de lo que ha hecho, más allá de las imputaciones de orden penal que seguramente sobrevendrán? Civilmente él como persona, digamos, patrimonialmente él, no, porque... No tiene nada. No, me parece que no tiene un patrimonio tal como para asumir responsabilidad civil. ¿Y ustedes después de esta instancia penal van a avanzar con reproche civil hacia el Estado municipal? Sí, o provincial, no sé. Sí, voy a tomar una referencia que incluso me voy a permitir hacerlo de una manera tal. Usted le preguntó recién si alguien se había acercado. En realidad no acercarse, no mostrar un gesto genuino de solidaridad, porque en definitiva la época del COVID fue una época además de pandémica, de angustia existencial, digamos, ¿no? Sí. Y más cuando justamente en estos delitos contra la carne que decía recién, o contra las personas, contra la vida, ha estado justamente eso en riesgo, la vida. No vino absolutamente nadie, ni de la provincia, ni de la municipalidad, ni el secretario, ni el ministro, absolutamente nadie. Eso no es delito. Pero sí califica sustancialmente el modo de ser político.
Porque después cuando hay elecciones salen los políticos con un mate de cuero marrón y un campo verde y se presentan como los chicos buenos de la clase, ¿no? Y cuando hay que gestionar y las papas queman, es como cuando uno invita a alguien a la casa. Uno le dice entre casa, esta noche voy a hacer una asado. Bueno, ¿quién va a venir? Esa es la pregunta más concreta. Este muchacho que terminó viniendo y cumpliendo funciones, las preguntas que se abren, ¿a quién le reportaba ese encargado? Esa persona a quien se le reportaba información sustantiva del avance pandémico, del abordaje de camas y demás. ¿Qué responsabilidad tiene esta otra gente? Yo considero que debería, y es facultad de la Cámara, eventualmente, si así lo considera, remitir antecedentes para que se abran otras nuevas investigaciones. Sé que hubo una, porque algún concejal de la ciudad formuló una denuncia, pero tuvo un archivo express. Sí, sí. Por el mismo fiscal que después elevó la causa en los términos que la elevó ahora. No, por un fiscal distinto. Ah, es otro fiscal. Claro. Un fiscal express. Rápido el hombre, archivo. Desconozco yo qué trascendencia jurídica, qué entidad jurídica tuvo esa denuncia. Pero lo cierto y concreto es que está archivada. Y ese archivo quedó firme. En función de ahora de estos testimonios así medio diletantes que han dado esta gente de Córdoba, y bueno, verá la fiscalía si considera. Yo si fuera fiscal lo haría, pero la verdad es que soy modesto abogado. Sí, hay un antecedente cercano que es el caso de Blas Correa, que condenaron a un grupo de policías y en el fallo la Cámara determinó ordenar a los fiscales que se investigara con las responsabilidades mayores, ¿no? Con instancias superiores a los policías que cometieron el delito. Bueno, yo tengo la expectativa de que la Cámara vaya por ese lugar. Alejandro no. Alejandro dice, a mí me parece que no. Y el que sabe de temas judiciales es Alejandro. No, todo puede suceder, vamos a ver. No, bueno, de todas maneras hay cuestiones que están ligadas con la asunción de responsabilidades políticas, ¿no? Vos te pudo haber engañado, pero lo que vos haces posteriormente a ese engaño, por ejemplo, ir a buscar casa por casa. ¿Con quién estuvo? Mire, le vengo y le pido disculpas. A nosotros nos engañó. ¿En qué lo podemos ayudar? ¿Cómo lo podemos asistir? Digamos, mínimo. Si me permitís, sí. Guillermo, disculpame que te corte. Hubo un momento, no recuerdo cuál de los dos, de estos muchachos de Córdoba, que dijeron... ¿Almada o Carvajal? Almada o Carvajal, dijeron. En un momento me comentó que se estaba por recibir de médico. Y después Almada. Y después me dijo que ya se había recibido. Creo que situó en el tiempo ese discurso entre el mes de agosto y de octubre del año 20. Imposible recibirte de médico si estaba el país parado. El mundo estaba parado. Sí. Así fue. O sea que sabían que era médico. Claro, bueno, si eso da para una eventual elevación de antecedentes por incumplimiento de funcionario público, me parece que es bastante meritorio, digamos. De hecho, hay publicaciones en las redes sociales en donde donde Martín trata de tío Almada a Almada, como habiendo una relación de proximidad, de cercanía. Lo que no nos cierra por ningún lado es por qué se pone una situación semejante mandándolo. Una cosa es traerlo, ponerlo, un conocido, sumarlo a la lógica de es el Estado el que paga, paguémosle, y otra cosa es mandarlo a atender a una persona que tiene un infarto. Estuve escuchando un tango de Juan Batuone, sí, que dice que los peces gordos creen que con la chapa alcanza para bancar la parada de la impunidad, digamos, o la banca de la impunidad. Vos sos ministro, sos secretario, tenés un poder de decisión real, concreto, y bueno, a veces esas personas, o hablo en general, no me estoy refiriendo directamente y estoy calificando, pero cuando una persona tiene poder, hay que ver si la persona que tiene poder es peligrosa o qué tan peligrosa puede llegar a ser. En la realidad, y cuando pasan cosas graves como esta, en donde han estado de por medio la vida de las personas, y bueno, ya estamos hablando, acá no estamos hablando ni de dinero, ni de cuestiones que se puedan, que con un solo reproche o de descalificación política ya esté.
sino con cuestiones, bueno, que se asumen las responsabilidades, porque después aparecen con el mate de cuero y el parque verde atrás, y bueno... ¿A dónde quería llegar? Dijo una de las familiares que le preguntaría a Martín. ¿Usted qué le preguntaría a Martín si lo está viendo desde la cárcel? ¿Qué le preguntaría? Y hay muchas preguntas para hacerle, porque veo que en la cárcel, viste, lo han atendido muy bien, porque cuando vino a casa era flaquito, ahora está gordo, lindo, está bien rellanito. ¿Está estudiando abogacía? Sí, sí, dice que tiene 7 materias aprobadas. No sé, en este momento, ¿qué le preguntaría o qué le diría? Sí que me sacaría las ganas de decirle muchas cosas, pero no se puede, ¿viste? No se puede por televisión. No se puede. Bueno, Daniel, nos alegra que esté bien. ¿De salud está mejor? Sí. Después del susto porque, viste que estábamos encerrados, el doctor Fernández me manda a hacer una ecodoppler. Primero me hicieron una radiografía computada y no salió nada. Entonces, cuando me están haciendo la ecodoppler, me hubiera gustado verle la cara al médico cuando yo le porfiaba que no. Que no podía ser que haya tenido un infarto. No, le decía no. Bueno, ha tenido suerte. Sí, ¿no? sí. Ha tenido suerte, lo han ayudado. Gracias por venir, muy amable. Por favor. Ale, muchísimas gracias. Gracias a vos, doctor. Esperaremos el 14 a ver qué pasa. Así es. A ver Así si la sociedad necesita respuestas claras, contundentes del Poder Judicial, que por otra parte está muy desacreditado por episodios que no vienen al caso, porque se nos agotó el tiempo citar, pero ojalá sea un fallo ejemplar. Buen fin de semana, nos encontramos el lunes, así son las cosas.